Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar un tema que combina deporte y política. Más específicamente una protesta que se está organizando en Vitoria, España, contra el equipo de baloncesto israelí, el Maccabi Tel Aviv. Lo interesante aquí es que no se trata solo de un partido de baloncesto, sino de un evento que se está utilizando como plataforma para un mensaje mucho más amplio. Sí, la protesta exige la disolución de Israel, con lo cual convierte este evento deportivo en un escenario para expresar una postura política mucho más compleja. Es un partido de baloncesto que termina provocando una protesta que exige la disolución de Israel. Algo realmente llamativo. Para entender mejor esta situación, vamos a empezar por lo básico. El partido en sí se va a disputar entre el Maccabi Tel Aviv y el Baskonia en Vitoria. A simple vista parece un partido común y corriente, pero adquiere otra dimensión al considerar el contexto histórico y político que lo rodea. El conflicto israelí-palestino es un tema profundamente complejo, con tensiones arraigadas que van mucho más allá de la cancha de baloncesto. Y aquí es donde entra el grupo que organiza la protesta, Palestinarekin el Kartasuna. Ellos ven este partido como una oportunidad para hacer una declaración contundente. Piden no solo la disolución de Israel, sino también la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Netanyahu. Su argumento central es que Israel está utilizando este partido para hacer lo que se conoce como sportswashing, es decir, intentar mejorar su imagen internacional a través de un evento deportivo. Básicamente, acusan a Israel de querer blanquear sus acciones en el conflicto a través del deporte. Es interesante cómo utilizan el término sportswashing. Y no son los únicos. El partido político Podemos también ha adoptado una postura muy firme al respecto. No solo están animando a la gente a participar en la protesta, sino que también condenan las acciones de Israel en Palestina. La retórica de Podemos es bastante fuerte. Incluso llegan a acusar a Israel de genocidio. Han dejado claro que consideran al Maccabi y a sus aficionados como no bienvenidos en Euskadi. Su lenguaje es sin duda impactante y está diseñado para generar una reacción. Además, la elección de las imágenes y los lemas para la protesta es muy deliberada. Por ejemplo, la pancarta que denuncia el blanqueo o el lema Fuera Maccabi transmiten un mensaje muy específico. Efectivamente, estas declaraciones tan contundentes tienen el potencial de aumentar las tensiones, tanto a nivel local como internacional. Y hablando del contexto internacional, hay otra capa que añadir a esta historia. Recientemente, Donald Trump anunció un plan para expulsar a la población palestina de la Franja de Gaza, lo cual, por supuesto, añade más leña al fuego. La propuesta de Trump, independientemente de si llega a materializarse o no, está profundamente entrelazada con los sentimientos que se expresan en esta protesta. Es un claro ejemplo de cómo los acontecimientos internacionales alimentan y amplifican las tensiones locales. Entonces tenemos una protesta planeada, cargada de simbolismo y una retórica fuerte, que ocurre en el contexto de un conflicto ya de por sí increíblemente complejo, y que se ve alimentada por eventos que suceden a nivel internacional. Exacto. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente efectivo utilizar el deporte como plataforma para hacer declaraciones políticas? ¿Ayuda o perjudica a la causa que se pretende defender? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una pregunta que seguiremos explorando a medida que veamos más ejemplos de cómo se utiliza el deporte como escenario para expresar posturas políticas. Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil. Por un lado, utilizar el deporte como plataforma te da la posibilidad de llegar a un público masivo y aprovechar esa popularidad para visibilizar una causa. Totalmente. Piensa en la cantidad de gente que va a ver ese partido de baloncesto, aunque no estén presentes físicamente en la protesta. La cobertura mediática que va a generar ya de por sí amplificará su mensaje. Exacto. Y para aquellos que apoyan los objetivos de la protesta, puede verse como una forma poderosa de expresar solidaridad y presionar a quienes están en el poder. Es como una representación visual de su descontento. Una manera muy pública de decir, no estamos de acuerdo con esto. Precisamente. Pero por otro lado, existe el riesgo de alienar a la gente, de hacer que se desentiendan por completo de la causa. Porque seamos sinceros, hay gente que simplemente quiere ver un partido de baloncesto y desconectar de las complejidades del mundo durante un par de horas. Y es totalmente comprensible. Para esas personas, una protesta como esta puede resultar intrusiva, incluso irrespetuosa, interrumpe su disfrute del partido y puede generar asociaciones negativas con la propia causa. Y luego está la cuestión de la afectividad. Una protesta como esta realmente conduce a un cambio tangible, ¿o es solo un gesto simbólico que acaba diluyéndose? Esa es la cuestión clave, ¿no? Es fácil hacer una declaración, reunir a la gente en torno a una causa, pero traducir eso en acciones significativas, en un cambio político real. Es un desafío completamente distinto. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Tenemos esta protesta en Vitoria, una muestra pública de oposición a Israel, alimentada por acontecimientos locales e internacionales. Pero la pregunta más importante es, ¿qué pasará después? ¿Contribuirá esta protesta a una solución? ¿O simplemente añadirá más leña a un fuego ya de por sí volátil?
Eso es lo que hace que esta situación sea tan interesante. Nos obliga a enfrentarnos a estas preguntas difíciles sobre el papel del deporte en la sociedad, la eficacia de los movimientos de protesta y la naturaleza aparentemente intratable del conflicto israelí-palestino. Es como si estuviéramos utilizando una lupa para observar estos grandes problemas, viéndolos desarrollarse en un escenario más pequeño y concreto. Y lo que vemos a través de esa lupa es un reflejo de nuestras propias creencias y valores. ¿Cómo nos sentimos ante la intersección del deporte y la política? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos ante la injusticia? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe afrontar, tanto individual como colectivamente. Porque al final, esto no se trata solo de un partido de baloncesto, se trata de nuestra humanidad compartida y de nuestra responsabilidad de crear un mundo más justo y pacífico. Lo que me parece fascinante de esta inmersión es que no se limita a analizar los hechos, sino que nos invita a reflexionar sobre las cuestiones éticas y filosóficas que plantea la situación. Así es. Hemos ido como desgranando las capas de esta protesta, examinando el contexto histórico, las motivaciones políticas y las posibles consecuencias. Y ahora nos encontramos frente a la pregunta fundamental del bien y del mal. Exacto. Y no hay una respuesta fácil. Hay argumentos válidos a ambos lados del debate. Algunos dirán que utilizar el deporte como plataforma para la protesta política es intrínsecamente divisivo, que resta valor al espíritu unificador de la competición atlética. Mientras que otros argumentarán que guardar silencio ante la injusticia no es una opción, que tanto los atletas como los aficionados tienen la obligación moral de utilizar su plataforma para denunciar la opresión. Y ahí radica la belleza de este debate. Nos obliga a confrontar nuestros propios valores, a entablar un diálogo significativo sobre temas complejos y a reconocer la diversidad de perspectivas que existen en el mundo. Al final, esta inmersión nos deja con una idea clave. Todos somos participantes en esta conversación, nos demos cuenta o no, cada vez que vemos un evento deportivo, cada vez que participamos en un discurso político. Estamos dando forma al mundo que nos rodea. Es cierto. Y las decisiones que tomamos, las acciones que llevamos a cabo, tienen consecuencias en el mundo real. Podemos elegir ser observadores pasivos. O podemos elegir ser participantes activos en la lucha por un mundo más justo e igualitario. Esta inmersión nos ha abierto los ojos a la complejidad de este tema y nos ha dejado con mucho en qué pensar. No son preguntas con respuestas simples, pero al abordar estas complejidades, al desafiar nuestras propias suposiciones y al escuchar diferentes perspectivas, podemos empezar a construir una comprensión más informada y matizada del mundo que nos rodea. Y con suerte, esa comprensión nos llevará a una acción más compasiva y constructiva, como siempre. Os animamos a seguir explorando este tema, a buscar voces y perspectivas diversas, y a formar vuestras propias conclusiones. El camino hacia el conocimiento es continuo. Y estamos todos juntos en esto. Hasta la próxima. Y que sigáis profundizando en el conocimiento.